El tema de hoy que vamos a hablar es un tema que está muy en voga en este momento de los precios altos de los insumos. Esta COVID nos ha hecho una revolución. Empezábamos un año muy bueno para los cerdos en Sudamérica de una manera general, pero en Brasil muy especial. Con la peste porcina que había pasado en China, las exportaciones brasileñas de cerdo habían crecido mucho y el precio del cerdo había subido a un patamar de más de $1 por kilo. Y ahora en menos de 60 días, menos, en 40 días más o menos, ha bajado un 50% de esto. Entonces, mucha la gente busca oportunidad de cómo reducir el costo, ¿no? El costo de producción. Y como sabemos que el costo principal de una producción de cerdo es la alimentación corresponde entre un 70 y un 80% del costo total que un cerdo tiene. Cualquier cambio que hacemos ahí para disminuir el costo de los alimentos impacta mucho con el costo de kilo producido, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito hoy de las proteasas, que es una categoría de enzimas que ayuda a ahorrar principalmente afrecho de soya, torta de soya, o soya solvente, como se dice en Sudamérica, en los países distintos ahí. Y sabemos que casi siempre la fracción proteica, la contribución proteica que existe en una fórmula es lo que cuesta más dentro de una fórmula. Entonces, cualquier ahorro que hacemos aquí en el afrecho de soya, estamos contribuyendo para que el alimento se tenga un precio menor. Empiezo aquí hablando un poquito de algunos conceptos, hablando que todo empieza por un consumo, ¿no? No hay digestión, no hay absorción si no hubiera ingestión. Entonces, el consumo de alimento es una cosa importante porque si no hay consumo, no hay nada. Pero cuando se consume un determinado alimento, existe siempre una fracción, puede ser menor o mayor, pero siempre va a haber algo que las enzimas endógenas no consiguen a digestión. Y esto pasa por factores antinutricionales, pasa porque el animal no está maduro fisiológicamente para la producción de todas las enzimas con la velocidad que necesita, o porque tiene algún problema de salud, alguna cosa. Y sabemos que toda esta parte que no es consumida entre este 15 y 25% ahí, que para poner un número, es una cosa que no se aprovecha para la digestión. Y con esto, entonces, de un kilo consumido, vamos a tener ahí como entre 750 o 850 gramos que el animal aprovecha, el otro que no, y que va a servir como una alimentación para las bacterias indeseables que están ahí al intestino, que habitan normalmente el intestino y según de los cerdos. Entonces, esto incrementa los problemas entéricos principalmente, además de ser un impacto ambiental en la polución. Cuando hablamos de una dieta base en maíz, soya y de alguna materia-prima de origen animal también, pero maíz soya es un trabajo científico aquí mostrando que tenemos sustrato un 20% más o menos para la fracción de proteína y como un 9% las fracciones de los almidones. Entonces, es mucho más lógico que tengamos el uso de una proteasa aquí en estos alimentos, porque tiene más que el doble de sustrato, do que una chilanasa, por ejemplo, a donde va a actuar en un 9% del total de la dieta. Entonces, si hay que hacer una opción por alguna enzima,
mucho mejor una proteasa do que una chilanasa, amilasa o otra carbohidrolasa de este tipo. El sistema digestivo de los cerdos funciona hasta el estómago ahí en pH ácido y las enzimas endógenas que son producidas por el sistema fisiológico del animal funcionan, se activan a este pH ácido. Y a partir del duodeno ahí, todo el intestino delgado y seco, el pH de activación de las enzimas se pasa a un pH alcalino. Entonces, es marcado que tendremos aquí como un 30% del proceso digestivo ocurre en esta fracción inicial, a donde las enzimas que actúan aquí son enzimas que se dicen ácidas y las enzimas que actúan acá al intestino son las enzimas que se dicen alcalinas. Y Tecmax Pro, que es la proteasa que les estamos presentando, es la única todavía que tiene acción en pH ácido y pH alcalino. Es una combinación de dos enzimas, una de producción de fermentación por un hongo, Aspergillus niger, y una otra de una bacteria, de Bacillus subtilis, y ambas son termoestables a una temperatura de 130 grados, podendo ser expuestas a un proceso de extrusión, por ejemplo, y súper tranquilo para la peletización. Esta aquí es una proteasa aspartica, o sea, va a activar el sitio de activación de la proteasa aspartica, es el aminoácido ácido aspartico, y va a tener una actuación principalmente a donde hay las ligaciones con fenilalanina, tirosina, triptofano, metionina y leucina, a donde hay uno de estos aminoácidos en la cadena polipeptídica, ahí va a estar actuando la proteasa aspartica. La proteasa aspartica de Tecmax Pro imita la pepsina, que es una proteasa endógena, que va a actuar en pH ácido. Y la serinoproteasa, que es la bacteriana, que va a actuar en pH alcalino, es una proteasa que imita la tripsina endógena y que va a actuar principalmente a donde hay en la camada los aminoácidos arginina y lisina, y se activa el sitio de activación es el aminoácido serina. Entonces, es una proteasa de amplio espectro de funcionamiento, eficaz para sustratos de origen vegetal y animal, porque todas las materias primas que utilizamos para alimentación de cerdos, por ejemplo, tienen su composición el ácido aspartico y la serina, que es el sitio de activación, y tiene lisina, tiene metionina, triptófano, treonina, todos estos aminoácidos están ahí. Entonces, es una enzima versátil, no es una enzima específica a un sustrato solo. Aquí, por ejemplo, ilustramos lo que llamamos de las endopeptidasas o endoproteasas, que cuando tendremos una cadena grande, una cadena polipeptídica de muchos aminoácidos pegados, estas endopeptidasas, endo significa dentro, que van a romper la cadena al medio, y aquí está la tripsina y la pepsina, ¿no? Van a romper la cadena al medio, tornando en cadenas menores para que las exopeptidasas, que son las carboxipeptidasas A y B, que están más a la borda en escova, leptélio intestinal, van a romper a las puntas, tornando la proteína absorbible en dipéptidos, tripéptidos y monopéptidos, que son los aminoácidos. Aquí tenemos de una manera más didáctica mostrando, tenemos una cadena de proteína, una cadena compleja de muchos aminoácidos pegados, una cadena polipeptídica, y el proceso empieza todo por lo que llamamos de desnaturación proteica al estómago. Con el pH ácido va a funcionar ahí la pepsina, que é uma endopeptidasa, que vai romper uma cadena grande
de aminoácidos va a romper al centro en cadenas menores para que el próximo paso, las endopeptidasas también de aquí de la tripsina y quimotripsina, aquí es endo y no exo, van a seguir rompiendo en cadenas menores y aquí sí las exopeptidasas van a romper en dipéptidos, tripéptidos y monopéptidos para hacer la absorción. Entonces, cuando añadimos Tecmax Pro a una fórmula, estamos metiendo aquí una proteasa aspartica, que como dice, es una imitación de la pepsina endógena, entonces va a ayudar, es una endopeptidasa que va a ayudar a romper estas cadenas grandes en cadenas más cortas. Y la serinoproteasa, que es una imitación de la tripsina, va a continuar al intestino en pH alcalino, rompiendo estas cadenas aquí que tiene 4, 5, 6 o 7 péptidos en cadenas menores de tri y mono y di para que pueda ser absorbido por el sistema sanguíneo del animal y para hacer la nutrición celular. ¿Por qué se utiliza una enzima, no? El principio básico de utilización de cualquier enzima, y las proteasas están aquí dentro de esta combinación, es para reducir el costo de la formulación sin perder desempeño zootécnico. Entonces, cuando una enzima ha hecho esto, ha cumplido con su objetivo, pero nos trae algunos beneficios adicionales casi siempre las enzimas. Uno que ya tiene muchas informaciones a la literatura, hablando de las enzimas como un auxiliar, como un mejorador de la calidad intestinal. Y es un principio básico, ¿no? Si tendremos menos alimento para multiplicación y para la alimentación de las bacterias que habitan y se multiplican al intestino y al sebo, vamos a tener menor índice de contaminación con estas bacterias. Entonces, bajando el sustrato de crecimiento bacteriano, vamos a bajar los problemas que traemos con esto. La otra cosa que mejora también la calidad intestinal y mejora de una manera general la digestibilidad es la mitigación de la acción de los factores antinutricionales. Casi todos estos factores que están presentes, principalmente la soya, son factores proteicos, son moléculas proteicas, y las proteasas ahí hacen una neutralización, una transformación enzimática para que este factor perca su posibilidad de impactar tanto a los animales. Algunos factores de la soya, hay gente que dice, si no, mi soya es bien tostada, sufre un buen procesamiento térmico, entonces está libre de los factores antinutricionales. El factor antinutricional de la soya que es termoestable se llama inhibidor de tripsina, pero los otros factores alergénicos, a glicina, beta-conglicina, no son termoestables, son desactivados solamente por reacciones enzimáticas. Y por esto que las acciones de las proteasas son muy eficientes ahí para mitigar estos efectos. Y con esto, mejorar datos de conversión, de ganancia de peso, de mortalidad, de todo que está ahí. Y también hay una otra cosa importante, mejorar la calidad de la cama, porque reduce la excreta de materia orgánica, nitrógeno principalmente, y agua. Para que el nitrógeno sea excretado, es necesario que excrete agua y unto, y con esto tenemos más problemas en los animales, más amonia, más un montón de otras cosas. Entonces, las proteasas ayudan con esto también. Tecmax Pro, algunas características importantes: termoestable, tranquilo para peletización e incluso para extrusión. Es la única todavía que sigue siendo un único producto, tiene acción en todo el sistema digestivo, va desde un pH ácido hasta un pH alcalino.
por esto es eficaz para varios tipos de sustrato, tanto de origen vegetal como de origen animal. Acá en Brasil tendremos a recuperación en laboratorio de la actividad enzimática. El único laboratorio de Sudamérica que hace recuperación de proteasa después que está mezclado en los alimentos. Los otros laboratorios que existen, uno en Estados Unidos y otro en Suiza, pero en Sudamérica es único el laboratorio de Tectron acá en Brasil. Y la enzima es GMO Free. Aquí tendremos un promedio de recuperación de Tecmax Pro en su estado puro, el producto listo para consumo. Garantizamos un mínimo de 20.000 unidades por gramo, pero siempre estamos por encima de esto. Es un promedio de casi 27.000. Como el producto es hecho por fermentación, obtenido por fermentación, acaba por tener una cantidad más alta. Podríamos elevar el nivel para 22, para 25.000 con tranquilidad, pero preferimos quedar con esta garantía un poco abajo de lo que estamos obteniendo. Alimentos peletizados, pruebas hechas acá en clientes que peletizan en Brasil a diferentes temperaturas. Mira que estamos ahí a un 94, 95% de recuperación cuando llegamos a temperatura por encima de los 70 grados, que es bastante seguro para una enzima. Esto es una experimentación en laboratorio, imitando a un proceso de extrusión con temperatura, con presión en autoclave por hasta 30 minutos, que ningún proceso térmico dura tanto tiempo, y por ahí tuvimos una recuperación de un 80% casi de la Tecmax. Comparto con ustedes aquí algunos resultados. Esta es una prueba hecha en Colombia, es con pollo, pero le traigo acá porque hecho por una premezcladora en Colombia que comparó las 5 proteasas en una unidad de experimental suya, a donde aquí la columna azul es Tecmax Pro. Miramos que para peso promedio, la única proteasa del mercado que se comparó con Tecmax Pro fue esta de la barra negra, que está aquí, pero cuando miramos la conversión alimenticia, esta que era la barra negra, ya ha peorado cuando comparado con Tecmax Pro. Y en reducción de costo por fórmula, pusimos acá en porcentaje para salir fuera de esa comparación por moneda, porque peso real, dólar, otras cosas ahí. Entonces, en un porcentual de la fórmula, Tecmax Pro ha ahorrado un 3% de costo, y esta que tenía el peso promedio mejor se quedó en cuarto lugar como ahorro de costo. La experimentación con cerdo, un trabajo del año 2015 hecho en la Universidad Estadual de Londrina. Es una universidad bastante significativa acá en Brasil. Tiene profesores aquí, Dr. Caio, que ha hecho esta experimentación, autor de este libro acá de lo bienestar animal. Experimentamos aquí Tecmax Pro de los 21 a los 63 días, divididos en 3 dietas experimentales. Y aquí, recordando que el objetivo de una proteasa no es mejorar la parte zootécnica, y sí bajar costo de los alimentos. Pero cuando comparamos aquí el control negativo añadido con Tecmax Pro, mira que la conversión alimenticia fue mejor que el control positivo, que era la dieta llena, sin ninguna depreciación de nutrición y sin la adición de enzimas. Entonces, mira que la enzima, este dato muestra peso igual, consumo un poco menor y conversión alimenticia menor. Este dato muestra que la enzima ha devolvido la capacidad de los cerdos de metabolizar, bajando la nutrición, bajando la proteína, los aminoácidos y la energía de la fórmula.
Aquí una otra experimentación hecha en otra universidad acá en Brasil, de la Universidad Federal de Paraná, también con cerdos PIC. Y aquí cuando miramos, hicimos un control positivo, o sea, dieta sin enzima, a donde no hay ninguna rebaja de la nutrición, ni en proteína, ni en aminoácidos, ni en energía. Aquí el control positivo, pusimos TecMax Pro on top, o sea, añadimos 125 gramos de TecMax Pro, pero no rebajamos la proteína y aminoácidos y energía. Y aquí un control negativo con TecMax Pro, a donde bajamos 8% de la proteína y de los aminoácidos de la fórmula y 50 kilocalorías. Una baja bastante agresiva, así mucho más do que la ofertamos por la matriz de la TecMax Pro. Y mismo con esta rebaja significativa, estamos mirando aquí que para ganancia de peso y para conversión alimenticia, a mejoría marcada tanto on top quanto trabajando con TecMax Pro matrizado, como llamamos, ¿no? O sea, rebajando proteína, aminoácidos y energía, ha mejorado la ganancia de peso cuando comparamos a los animales alimentados con el control positivo. Esto estamos hablando en la etapa de recría, los animales hasta los 64 días. En la forma gráfica que miramos, que son 51 gramos más de diferencia de peso diario cuando comparamos al control positivo. Aquí miramos la conversión alimenticia y de los alimentos que son los más caros, hemos economizado más o menos 3,5 kilos por lechón. Entonces, además de bajar el costo, por el tema de costo alimentar, ha disminuido también el costo por la mejoría de conversión alimenticia. Y cuando vamos para el periodo total, hasta los 125 días, no hay más una mejoría zootécnica, estadísticamente diferente. Todavía existe una diferencia numérica, pero la estadística no la confirmó. Pero recuerdo otra vez que el objetivo de la enzima no es mejorar, el objetivo de la enzima es bajar costo. Y así tenemos una baja de costo bien significativa, una ganancia de peso sin dar estadística, pero la suplementación on top ha mostrado una ganancia superior y la suplementación con TecMax Pro matrizado también mejor que el control positivo. Y en la conversión alimenticia economizamos ahí casi 11 kilos de alimento por cerdo durante la vida. Es altamente significativo, además que estamos hablando de un alimento más barato. Aquí estamos hablando de la digestibilidad, que lo confirma lo que ha pasado, porque ha mejorado el desempeño zootécnico. Hicimos aquí la digestibilidad de la materia seca, la digestibilidad de la proteína bruta y la digestibilidad de la energía bruta. Y mira que a donde hay suplementación enzimática, tanto on top cuanto con la matriz utilizada, ha mejorado la digestibilidad de la materia seca, de la proteína y de la energía cuando se compara con el control positivo. Y mira que ha mejorado más todavía utilizando el alimento matrizado. Y con esto, entonces, el índice de eficiencia económica, que es cuánto se logra de plata al vender un cerdo, y se descuenta lo que hemos gastado con alimentación. Entonces, mira que nos ha sobrado $6 por cerdo para un animal que se alimentó del control positivo y casi el doble, $11 por cerdo para un animal que se alimentó de un control negativo añadido con TecMax Pro. Entonces mejora mucho la eficiencia y mejora mucho la eficiencia económica. Este es un otro trabajo también con digestibilidad que hicimos, digestibilidad leal verdadera, a la Universidad Federal de Paraná también, a donde evaluamos la digestibilidad de la materia seca, la proteína bruta y la energía metabolizable. Y estamos mirando acá que tendremos ahí
mejorías tanto para materia seca, proteína y energía, llegando a un promedio de 237 kilocalorías más de liberación. Llamo la atención que estamos hablando de energía para una proteasa, porque la energía no es un nutriente que esté contenido en los alimentos. Energía ocurre cuando se metaboliza cualquier fracción de nutrientes de un alimento. Entonces, por ejemplo, maíz no tiene energía. El metabolismo de la proteína, de la grasa, de los carbohidratos del maíz genera energía. Entonces, el metabolismo de la proteasa y el metabolismo de la materia seca total, acá de este alimento, ha generado más 237 kilocalorías. Y por eso siempre hablamos de energía cuando se habla de mejoría de metabolismo. Y aquí comparamos la frecha de soya, el frijol o el poroto de soya y harina de plumas, con y sin Tecmax Pro, ¿no?, añadido. Y ahí miramos una digestibilidad de la materia seca, tanto para la torta, cuanto para frijol, cuanto para harina de plumas, y de la proteína, mejorando cuando añadimos Tecmax Pro, mejorando de manera significativa. Y con esto entonces montamos la matriz nutricional de Tecmax Pro, buscando información de la literatura, experimentación con las dietas completas y con los ingredientes que hicimos, tanto para cerdos cuanto para aves, y considerando para un perfil de alimento y para las etapas criatorias. Una información importante acá es que, por ejemplo, la literatura nos dice que cuando los datos experimentales varían menos que un 10%, más que un 10%, deberíamos reducir estas mejorías obtenidas con la adición de las enzimas en un desvío estándar. O sea, deberíamos bajar los datos experimentales en un desvío estándar. Cuando la variabilidad de los datos está entre 5 y 10%, meio desvio estándar. Y cuando está por debajo de un 5%, poderíamos ahí trabajar con los datos integrales como obtenidos en la experimentación. Acá, esta información que está dentro de este cuadrito en rojo acá, es el coeficiente de variabilidad de los datos experimentales. Entonces, cuanto menor este número, mayor el grado de precisión que existe en los datos experimentales. Mira que la diapositiva anterior hablábamos de todo que está por menos de 5% de variabilidad, que poderíamos utilizar los datos integrales. Edson, Sí, disculpa, pero yo te perdí un segundo la comunicación, disculpa. sí, aquí estamos otra vez. Hola. Hola, sí, te escuchamos bien. ¿Escuchan? Sí, quedamos en que estabas hablando que con reducciones o con coeficiente de variación bajo 5% se podían usar los datos experimentales directamente. Hola, ¿me escucha aquí o no? Sí, te escucho. Sí, Edson, te estamos escuchando. Sí, te a ver, escuchamos. volvemos acá. Ok, entonces yo que estaba hablando, que este Eso. número que está aquí adentro es la variabilidad de los datos, ¿no? Y este número que está aquí afuera es la disminución de la variabilidad de los datos cuando añadimos Tecmax Pro. O sea, cuando tenemos, por ejemplo, el alimento evaluado con Tecmax Pro, los datos bajan de 1,2% de variabilidad para 0,6%, o sea, 47% menos, 51% menos de variabilidad para torta de soya, o 83% menos para frijol o para poroto, y 33% menos para harina de plumas.
Entonces, mirando aquí, que pasó que trabó mi presentación acá. Mirando aquí, entonces, ahí están viendo. Hola. Sí, la estamos viendo la presentación, Edson. Perfecto, entonces esta es la matriz verdadera que las mejorías experimentales mostraban en digestibilidad de proteína, de aminoácidos y de energía. Pero trabajamos con una matriz a donde evaluamos ahí 25 desvíos estándar por una margen de seguridad para trabajar con seguridad cuando trabajamos ahí combinado con otras enzimas que ya pueden estar haciendo parte de la fórmula, puede ser que ya tenga una chilanasa, que ya tenga una fitasa, que ya tenga las dos enzimas, puedo poner con tranquilidad Tecmax Pro, con contribución de proteína y aminoácidos con esta matriz acá sin ningún problema. Pasando ahí que lo que llamamos de matriz de rendimiento, cuando tendremos aquí un 34% solamente de la energía que estamos utilizando para esta matriz, un 47% de la proteína y un promedio de un 55% de los aminoácidos. O sea, tendremos ahí por lo menos un otro 50% de margen de seguridad que la enzima va a estar actuando y que no estamos considerando en la rebaja nutricional. Cuando las compañías tienen un nutricionista que ya hace sus fórmulas, cuidado para no sumar las contribuciones enzimáticas de una manera general cuando utiliza más enzimas, cuando tiene más asertividad lo que le están haciendo, trabajamos con esta matriz que se dice matriz de rendimiento, a donde devaluamos todavía 5 desvío estándar. Entonces, aquí estamos utilizando un 69% de la energía, un 73% de la proteína y un 63% de los aminoácidos. Asimismo, tendremos aquí como un 30% hasta un 40% de margen de seguridad para las fracciones que estamos depreciando, ¿no? Entonces, esta matriz es una matriz estándar que trabajamos sin ningún problema, sin ningún error, que ahorra bastante plata también de la fórmula, principalmente en momentos donde hay más elevación de los costos, ¿no? Ya estamos llegando al final aquí, por ejemplo, porque añadir las proteasas a los alimentos de cerdos para reducir el costo de la fórmula, ¿no? Y esto es una cosa inmediata, porque las enzimas son los únicos aditivos que una vez añadido a la fórmula ya empiezan a economizar, diferente de otros aditivos como ácidos, como aceites esenciales, como probióticos, cualquier otro que sea, que necesita cosechar un beneficio en conversión, en ganancia de peso o algo así, para pagar el costo de los aditivos. Enzimas no, enzimas ya de pronto te baja el costo de la fórmula. Si empieza a utilizar enzima ahora, a las 11 horas de la mañana, a partir de todo el alimento que es producido a partir de este momento ya está economizando. ¿Y por qué es posible hacer esto? Porque aumenta la digestibilidad total de los alimentos. Y con esto disminuir el costo de producción de carne en lo caso de los cerdos, ¿no? Una otra que son los beneficios adicionales, ¿no? Mejorar la salud intestinal, y ahí ya hablamos un poquito de esto, removiendo o destruyendo los factores antinutricionales de los granos y reduciendo la cantidad de sustrato que sobra al final del sistema digestivo. Mejorar la calidad de la cama, disminuir la cantidad de agua y materia orgánica que es excretada, la suplementación de la acción de las enzimas endógenas, principalmente en animales jóvenes. Por eso, en algunas oportunidades, el desempeño zootécnico mejora cuando ponemos enzimas, porque el animal es inmaduro fisiológicamente para la producción de las enzimas, y disminuir la polución ambiental.
Yo procuré un dato gráfico del precio de la soya en Chile, en Colombia, no he encontrado, pero ha pegado aquí un precio de la soya en Brasil, y desde que empezó aquí la COVID, al final del mes de enero, febrero, en 2 meses la soya ha subido como un 16% de costo. Entonces, esta es una gran oportunidad para trabajar con las proteasas, ¿no? Y aquí trago un pequeño ejemplo a donde pegamos una matriz, una fórmula, sin añadir Tecmax Pro, y otra con adición de Tecmax Pro. Aquí estamos mirando sin Tecmax Pro y aquí con 125 gramos. Estos son precios promedios que se pueden cambiar. Esta fórmula está en la Excel, cambiando los precios aquí se cambia el precio de la fórmula, pero apenas un ejemplo, un ejercicio que no va a quedar muy lejos de lo que pasa el día de hoy. Aquí esta fórmula está sacando 21 kilos de torta de soya, de afrecho de soya de la fórmula, está sacando como 5 kilos de aceite, aquí, ¿no? 5 kilos de aceite. Eu vou mudar este puntero acá que mejora, más fácil para ver. Aquí estamos sacando 5 kilos de aceite, estamos sacando un poquito de algunos aminoácidos, incrementando un poquito de helicina, además no hubo cambio en la fórmula. Y esto hemos bajado ahí como $4 más o menos por tonelada. Esta variación de precio tiene un rango más amplio, puede ser de entre $2 a $8 más o menos, depende de cosas puntuales, depende de la variabilidad del dólar, depende de la variabilidad del precio de la soya. Acá en Brasil, por ejemplo, estamos exportando casi toda la soya producida para China. Entonces, la soya ha subido mucho al mercado interno. Y entonces, en un promedio ahí, no estamos seguros hablando que la reducción de costo con Tecmax Pro en una fórmula queda entre $2 y $4, muy seguro. En este momento aquí un poco más, podendo llegar un poco más, todavía más alto, hasta 5 o 6, dependiendo de la variabilidad diaria de los precios de los granos, ¿no? Entonces, finalizando, cuando miran a la internet van a ver que las proteasas se presentan en 3 grupos, ácidas, neutras y alcalinas, pero en la práctica trabajamos con 2 grupos, lo que es ácido por debajo de 7 y lo que es alcalino por encima de 7. Y ahí entonces recuerdo que Tecmax Pro es la única proteasa que es un blend termoestable que va a actuar en todo el sistema digestivo, a los 30% iniciales, transformando las grandes moléculas proteicas en moléculas menores, entregando al intestino moléculas menores, facilitando el trabajo de las enzimas que ahí están. Entonces, a acción de la proteasa que trabaja en pH ácido, aunque sea 30% del total del proceso digestivo, es casi una simbiosis con las otras enzimas que actúan más adelante, tiene una sinergia porque facilita mucho el trabajo de las enzimas que están al intestino. Entonces, mejora más que una suma, no es una suma simple de acción de una enzima ahí en la porción anterior y acción de otra enzima en la porción posterior. Aquí tiene mis contactos de correo y de teléfono. Este teléfono tiene WhatsApp. Si necesitan alguna información más después ahí, pueden llamarme. Pudiendo ayudarlos, lo hago con gusto.